¡Aleluya! Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso! La sangre de Jesús, no sé si han puesto el título, es el poder que transforma. La sangre de Cristo es por la cual usted y yo estamos en este lugar. Y en estas semanas hemos hablado del sacrificio de Jesús en la cruz, pero claro, en la cruz hubo un sacrificio y después de ese sacrificio ocurrió algo poderoso, y es que fue derramada esa sangre. Hablamos de cómo tomar nuestra cruz, de cómo seguir a Jesús, ¿verdad? Y aprendimos a negarnos a nosotros mismos, no tomando su cruz, sino tomando la nuestra. Aprendimos a tomar nuestra cruz, ¿verdad? Aprendimos a rendir nuestros sueños en pro de los sueños que Cristo tiene para nuestras vidas. Esta semana hablamos con un joven y decía, no, voy a dejar de venir a la iglesia porque quiero conseguir mis sueños. No puedes conseguir tus sueños sin poner a Cristo como base de tu vida. Es imposible conseguir todas las cosas. Es mucho más fácil obedecer a Mateo 6:33 y dice, busca mi reino, busca mis cosas y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Para mí es añadidura, dice el Señor. Te lo voy a dar todo. Amén. Mis pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, dice, para daros el fin que esperáis. Fíjate, hasta ahí el Señor no se vuelve egoísta, nunca lo ha sido, ¿verdad? Para daros el fin que esperáis. Y ahí en el fin que esperáis, si lo pudiéramos poner entre paréntesis, sería todos vuestros sueños, todos vuestros anhelos. Eso sí, si son conforme a mi corazón, porque dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros propios deleites, ¿verdad? Pero no mientras sean para vuestros propios deleites, sino sea un deseo conforme al corazón de Dios, dice, yo voy a daros el fin que esperáis. Amén. Hablamos de dejar a un lado la búsqueda de las riquezas materiales para poder a Jesús, para poner a Jesús en primer lugar de nuestras prioridades. Y es algo que el corazón humano y nosotros como cristianos y como Casa de Paz debemos de aprender en este año, a cambiar nuestras prioridades. Amén. La prioridad es Cristo. La prioridad es Dios. La prioridad es su reino. Amén. Esa es la prioridad de nuestras vidas. Después va todo lo demás. Después todo lo demás el Señor, como lo he dicho antes, nos lo va a dar. Y así alcanzaremos todo lo que Él tiene para nosotros, que es mucho más que lo que nosotros soñamos y anhelamos. Porque nosotros hacemos planes para nosotros y son bonitos. Los planes para nosotros son hermosos. Los sueños para nosotros son increíbles. ¿Saben qué? Dios sueña mucho mejor que nosotros. Y Dios tiene planes y sueños mucho mayores que nosotros. Porque nuestra mente es limitada, pero la mente del Señor no. Amén. Están ustedes en Nochebuena ya. Algunos ya están oliendo las gambas. Ay, ¿cómo me voy a poner esta noche? Romanos 3:23 y 25 dice, por cuanto algunos pecaron. ¿Cuántos dice? Todos. Hasta el pastor. Algunos dicen que el pastor es perfecto, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron. El primero, el pastor. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante su gracia, ¿verdad? Mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su... ¿La fe en quién? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, hay una confirmación más de que el Señor olvida los pecados pasados. Los pasa por alto, ¿verdad? Dice, en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Y la palabra propiciación significa, resumidamente, un medio para lograr el perdón. Un medio para conseguir ser perdonados. Y la palabra propiciación se utiliza en la Biblia en conexión con el sacrificio de Jesucristo y por supuesto para nuestros pecados. Y la palabra propiciación aparece en la Biblia, en la Reina Valera aparece 3 veces, en Romanos 3:25, 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10. Y en cada caso, en cada
cada uno de esos versículos, la palabra propiciación se utiliza para expresar la gracia, la sobreabundante gracia de Dios. Amén. Propiciación significa un medio en el cual usted y yo era imposible que pudiéramos alcanzar a Dios. Había que tener un medio, había que conseguir algo para poder alcanzar el perdón del Señor. Porque el pecado de la humanidad había desatado la ira de Dios. Si usted quiere enfadar a Dios, peque, peque y peque continuamente. Es que Dios tiene mucha paciencia, sí, muchísima. Pero llega un momento que el pecado le asquea. Hay gente que dice, es que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Si usted lee muchos versículos, Él dice que al pecador lo aborrece. ¿Me escuchó? Y tenemos una frase que hemos hecho nuestra. Dios ama al pecador, pero claro que sí. Dios ama al mundo y son pecadores, lo ama. Lo ama. Pero ¿saben qué? A Dios le asquea el pecador que continuamente peca sabiendo deliberadamente que está pecando contra Dios. A Dios le asquea esa clase de persona, aunque suene fuerte. ¿Hay alguien ahí? A Dios le asquea eso. El que continuamente peca y peca y peca deliberadamente sabiendo que ese pecado está yendo en contra de Dios. Por eso tuvo paciencia hasta cierto punto, pero hasta su pueblo le dio muchas lecciones por causa del pecado. Y permitió que hasta 400 años dejó de hablarles. 400 años sin levantarse una voz que viniera de parte de Dios. 400 años sin hablar a su pueblo. 400 años sin hablar a sus hijos. ¿Se imagina usted que por causa de tanta desobediencia de sus hijos usted deje de hablarles? Imagínese si Dios tiene paciencia muchísimo más que usted y que yo, y misericordia a usted más que yo. ¿Qué tuvieron que hacer los hijos de Israel para decir 400 años voy a guardar silencio? Pero es que en 400 años no se levantó alguien con suficientemente humildad en esos 400 años que dijeran, Señor, háblanos. Aquí está tu siervo, escucha. En 400 años se olvidaron de Dios totalmente y nadie, alguien arrepentido diciendo tenemos que volver a los principios, nadie en 400 años, nadie, se olvidaron de Dios totalmente. Y por ello, por esa ira, como decía, que Dios había desatado, tuvo que venir el Hijo de Dios. Ayer ponía yo en un enunciado, decía, todos los reyes de la historia se jactaron, todos los reyes de la historia, ¿verdad? Demostraron su poder, su realeza y subyugando a sus súbditos, ¿verdad? Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con su humildad y su sacrificio, salvó al mundo, cambiando la historia de la humanidad. La realeza es símbolo de la gente que se jacta de los demás, ¿verdad? O por lo menos que demuestra su poderío. Sin embargo, el Rey de Reyes, su poderío lo demostró humillándose hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación a nosotros. Amén. Y ahí, como es el sacrificio expiatorio, significa que Cristo tuvo que pagar por nuestras culpas. No había otro medio propiciatorio para que nosotros volviéramos a tener esa relación con Dios. Animales y sangre y millones de litros de sangre fueron derramadas de los animales para que el pecado no nos apartara en la comunicación con Dios. Pero como decía yo, esos animales cubrían, pero el pecado estaba allí. Hasta que vino Cristo y venció al pecado y eliminó al pecado y quitó al pecado y clavó al pecado en la cruz. Amén. Es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz pagó por nuestras culpas y por nuestras rebeliones. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo en agradecimiento al Señor? ¿Qué estamos haciendo? Decir, yo no podía quitarme este peso encima, yo no podía quitarme esta carga, usted y yo no podía, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, hemos leído. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos de poder estar frente a Él, estamos destituidos de poder disfrutar de su presencia, ¿verdad? Pero Él pagó por nuestras culpas para aplacar la ira de Dios. Ese sacrificio en la cruz. A mí si me tocan a mi hijo, usted va a ver como yo me airo, ¿verdad? A mí si tocan a mi hija o van contra ella, usted va a ver como yo me levanto. Como Dios siempre digo, si los demonios vienen a atacar a mis hijos, yo les voy a arrancar la cabeza, aunque sea en forma de cuerpo humano.
Pero ¿saben qué? Dios fue diferente. Tocaron a su hijo, mataron a su hijo y se aplacó su ira, porque él era el cordero expiatorio. Qué diferencia, ¿verdad? Si tocan a sus hijos, ¿usted qué hace? Muerde, ¿verdad? Si vienen a por ellos de mala forma, ¿los defiende, sí o no? Ah, bueno, va a decir que uno los defiende. No, los dejo y digo, Señor, haz tu voluntad. Pues yo no. Pues son mi tesoro que Dios me ha dado, ¿verdad? Son lo mejor que yo tengo en mi vida. Eso no significa que vamos a matar a nadie ni nada, pero vamos a decir, Señor, manda fuego del cielo, o te los llevas o te los mando yo, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene misericordia y guarda a nuestros hijos, ¿verdad? Pero fíjese la diferencia, ¿verdad? Nosotros nos airamos y la gente viene a por nuestros hijos. Sin embargo, a Jesús lo mataron y la ira de Dios se aplacó por causa de que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Amén. Y quiero que destaquemos de este versículo que hemos leído. Dice que para que ese sacrificio tenga efecto, nosotros debemos de caminar, y yo lo he resaltado y reseñado, teniendo fe ¿en qué? En la sangre de Jesús. Teniendo, dice, fe en la sangre derramada por Jesús. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. Ahora dígalo como que lo cree. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. Nos limpió a nosotros, que éramos difícil de limpiar. Hay una canción de un grupo argentino. ¿Cómo se llama ese grupo argentino? Que hay una canción que se llama Quita Mancha. Rescate. Y se llama, la canción se llama Quita Mancha. Y es porque está hablando a la sangre de Jesús. No es ninguna burla a la sangre de Jesús. Lo que pasa es que lo hacen en forma moderna, ¿verdad? Y le llaman quita mancha a la sangre de Jesús. Pero lo han cantado en estadios enteros, quita mancha, dándole honra a la sangre de Jesús. De una forma juvenil, pero está muy bien, ¿verdad? Así que hoy yo quiero que honremos a la sangre de Jesús. Amén. Que le demos el valor que la sangre de Jesús tiene, ha tenido, tiene y tendrá para la humanidad. Fíjese, en primer lugar, la sangre de Jesús es la vida. Y para poder entender el poder transformador que tiene la sangre de Jesús, debemos entender lo que significa la sangre derramada por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La sangre es la vida. Aquí está diciendo que la vida está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Así que cuando alguien pecaba, era necesario entregar una vida, en este caso la de los animales, para que fuera rescatada la vida del hombre por medio de la sangre de esos animales delante de Dios. Si ese sacrificio era acepto, entonces la vida del hombre era rescatada, porque no se olvide nunca que Jesús dijo, la paga del pecado es la muerte. Por eso tenía que morir un animal. ¿Y qué culpa tienen los animales? Podían haber matado a mi suegra, o como estaban dos hablando, decir, mira cariño, este año hacemos 25 años de casados. 25 años ya de casados. ¿Qué te parece si matamos un cordero, o matamos un pavo, o lo que sea? Y dice el hombre, ¿y qué culpa tiene el cordero y el pavo? Matemos a tu cuñado, que fue el que nos presentó. Nada que ver. Pero tenía que morir un animal para cubrir ese pecado, ¿verdad? Y esta es la razón por la que el pueblo de Israel hacía el sacrificio de animales, y era para la expiación de los pecados, la expiación del hombre, para poder alinear al corazón del hombre delante de Dios, para pagar la culpa por ese pecado. Y ahí, cuando estaban usando a los animales, le arrebataban su vida para darle vida al pecador. Y la sangre en cada año era presentada delante de Dios. Una vez al año se presentaba el sacerdote, ¿verdad?, para hacer expiación por causa del pueblo. Me imagino la carga que tenía el sacerdote de 365 años de 1,5 millones a 3 millones de personas, ¿verdad?, para hacer expiación por causa de los pecados. Imagínense, calcule los millones de pecados que había ahí. Y el sacerdote tenía, ¿verdad?, una gran responsabilidad de entrar
al lugar santísimo y hacer expiación y sacrificar para perder pecados por todos los pecados del pueblo. Por eso Juan el Bautista llamó a Jesús, he ahí el Cordero de Dios, que no cubre el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Nadie lo entendió, pero imagínense qué profeta era Juan el Bautista, que sabía que él era el Mesías, que sabía que él era el Hijo de Dios. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús iba a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Dice Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Con una vez que Jesús entró y derramó su sangre, para siempre bastó el sacrificio de los animales, ¿verdad? Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué nos rescató el Señor? Para que sirvamos al Dios vivo. La gente cree que Dios nos rescató para vivir una vida abundante y feliz y olvidarnos de Él. Pero aquí está la prueba de que Dios nos rescató, Dios nos limpió. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito glorioso y poderoso, específico y puntual en la vida del hombre? Para que sirvamos al Dios vivo. Para que le sirvamos. ¿Por qué estamos aquí? Para servirle a Él. Aquí no venimos a la iglesia. Nosotros no, como yo digo, no venimos a la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia, sino que la iglesia de Dios se reúne para darle honra y gloria, para servir al Señor, para extender el reino del Señor. Amén. Cada uno de ustedes es la iglesia. Y hay gente que toma su decisión, cree que puede tomar su decisión, igual que los catalanes creen que pueden tomar la decisión de separar Cataluña y piensan que es suya. No piensan que es todo de todos los españoles. Yo siempre pongo este ejemplo, es como... Ahora llega Sebas y le dice a Sandra, mamá, he vendido mi habitación. ¿Te imaginas, Sandra? He vendido mi habitación. La voy a vender, toda mi habitación la voy a vender y toda nuestra casa será nuestra, pero esa habitación no, esa van a vivir otras personas que no son, la he vendido. Pero Sebas, tú no tienes la capacidad, dice su madre, de vender la habitación. Mamá, tú me dijiste que era mía. Claro que es tuya. Mientras vivas en este techo será tuya. Mientras vivas en este techo yo te doy, dice Sandra, la capacidad de vivir y el permiso de vivir. Pero tu habitación pertenece a la casa y la casa me pertenece, por lo cual tú no puedes tomar la decisión de vender tu habitación. Estoy hablando todo, los ladrillos, todo, venderla toda. No solamente la habitación para dormir, ¿verdad? No toda la habitación. He vendido mi parte de la casa, mi habitación. No puedes hacerlo. Eso es lo que quiere hacer Cataluña. Cataluña quiere vender Cataluña sin ser suya. Vienen todos los beneficios de España y muchas cosas que se quejan y están todo continuamente, ¿verdad?, con un complejo de pesimismo, de victimismo. Tiene un complejo de victimismo, España va contra ellos y España les azota y España les somete, ¿verdad? Pero reciben de España muchísimo más de lo que ellos dan. Son de las comunidades que más miles de millones reciben de España. El ejército quieren el ejército español, todo español, pero nosotros hacemos lo que queremos en Cataluña, ¿verdad? Pero así es la gente que toma la decisión de no servir al Señor en su iglesia, la gente que decide no venir los jueves porque hace frío, la gente que decide no venir el 31 porque me voy con mi familia, toma la decisión por la iglesia. Es decir, yo soy iglesia y como iglesia de Dios yo tengo que estar cuando suena la trompeta. Amén. No puedo tomar la decisión por mí mismo. Hoy la iglesia del Señor, mientras los demás van a adorar al Señor, yo me voy a la feria. Antes y después puedes hacerlo perfectamente, pero hay días claves donde suena la trompeta, donde la iglesia del Señor tiene que estar junto. Amén. Y Dios desea que seamos transformados. Y quiero que entendamos esto, la sangre derramada de Jesús, ¿verdad?, le quitó a Él la vida momentáneamente para darnos a nosotros vida
en abundancia y vida eterna. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay gente que vive vidas mediocres, aún en el Evangelio viven vidas mediocres, vidas pesimistas, vidas amargados, ¿verdad? Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, una vida gloriosa. Eso no significa como la semana anterior, que yo prediqué, no el domingo pasado, que predicó Carlos un hermoso mensaje, sino el anterior, que yo les decía que la vida cristiana no era todo color de rosa, ¿verdad? Y vivir en una burbuja, esa no es la vida cristiana, ¿verdad? Pero se puede vivir, aún en medio del desierto, una vida abundante, porque el Dios que nos da la vida estará con nosotros. Y con Él todas las cosas. Y podemos estar en medio del desierto, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo. Y tenemos que entender que esa abundancia de vida la incluye también en la tierra. Debemos de vivir vidas abundantes en lo espiritual. Vidas que demuestren que realmente Dios está con nosotros. Como decía, aún en medio del dolor, nosotros demostramos a los demás que Cristo está con nosotros. Aún en medio de la escasez, demostrando que nada nos falta porque creemos en las promesas del Señor. Dice Romanos 12:2, usted conoce este versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere rescatarnos del pecado, pero no solamente se conformó con rescatarnos del pecado, sino quiere transformarnos. Hace una semana yo puse un ejemplo y decía, a Dios le gustó tal y como éramos. Es como cuando usted entra a su casa y le dije, y le gusta como era, pero empieza a mirar y decir, bueno, este muro lo voy a quitar de aquí, esta habitación la voy a ampliar y tal, pero me gusta, la compro. Así fue Jesús con nosotros, me gustan todas estas vidas, dijo, y el diablo decía, pero si este está en las drogas, pero si este está en el alcohol, pero si este está en la mentira, pero si este está en el adulterio, y Jesús dijo, las compro, me gustan, y después las voy a transformar. Amén. Y después las voy a cambiar. Y su voluntad la conoceremos a la medida que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. Nosotros conoceremos la voluntad de Dios. Hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Es imposible. Porque cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros y empezamos a conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tendrá para mí? Empieza a relacionarte con Él, empieza a relacionarte con su palabra y vas a ver en su palabra qué es lo que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Él lo dice claro en su palabra, ¿verdad? Y si transformación, escúchame bien, hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios para sus vidas, pero escúchame bien lo que les voy a decir, sin transformación no hay el conocer la voluntad de Dios. No se puede conocer la voluntad de Dios si no nos vamos transformando, si nuestra mente no se va renovando, si no empezamos a hablar el lenguaje del Espíritu. No podremos conocer la voluntad de Dios, no seremos transformados, no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de la voluntad de Dios, entonces sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta. Y cuando nosotros conocemos muchísimo más de la voluntad de Dios, mucho menos, escúcheme bien lo que voy a decir, mucho menos nos sometemos a la voluntad de Dios. Y no sé si algunos me miraron raro, pero quizás no entendieron lo que dije. Cuando yo más conozco la voluntad de Dios, menos me someto a la voluntad de Dios. Yo no vivo sometido a la voluntad de Dios. Se lo estoy diciendo en serio, yo no vivo sometido a la voluntad de Dios. Yo no me someto a la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que se someta a la voluntad de Dios? Algunos dicen, sé que es trampa, pero no me acuerdo. Porque cuando yo conocí la voluntad de Dios y conocí que es buena, agradable y perfecta, yo dije, yo no me someto a esto, yo la acepto con agrado porque es lo mejor para mi vida. Porque mire, cuando Irak se rebeló, vino Estados Unidos o la OTAN y los sometió. Cuando nuestros hijos se rebelan, venimos nosotros y los sometemos. Y someter a alguien y someterse a alguien muchas veces es, aunque no lo deseo y aunque no lo entiendo, lo hago. Por eso yo no me someto a la voluntad de Dios. ¿Cómo me voy a someter a algo tan hermoso?
yo lo voy a aceptar con agrado siempre, la voluntad de Dios. Porque someterse es como por obligación, y yo no quiero someterme a la voluntad de Dios por obligación, yo quiero aceptarla porque es lo mejor para mi vida. Amén. Hay gente que se somete solamente, pero no está de acuerdo. Hay gente que se somete, pero no está feliz porque se sienten sometidos. No, vengo a la iglesia porque bueno, tengo que hacerlo. No, voy a orar porque bueno, digo que soy cristiano y tengo que leer la palabra. Y la gente se somete por obligación, pero cuando nosotros lo hacemos por agradecimiento, entonces empezamos a entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Y si algo debe aspirar el cristiano, si algo debemos aspirar todos los días de nuestras vidas, es a ser renovado en la palabra de Dios. Hay otra versión de Romanos 12:2, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Ya no podemos vivir como vive todo el mundo. Dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Si hay algo que se nos conoce es porque cambiamos de manera de ser y de pensar. El otro día le dieron una entrada a Dani, no le partieron la pierna porque la tenía en el aire, si no le hubieran partido toda la pierna entera. Y me la mandó una mamá me mandó la entrada al vídeo y yo estaba allí en el campo. El padre del chico que le había pegado estaba a 1 metro de Dani, diciéndole así en la valla, que se fastidie, si le has dado a su hijo, diciéndole que se fastidie, de mi hijo, que se fastidie, si le ha dolido eso, que se fastidie. Y yo lo miré así y le dije, en el mundo me hubiera durado 2 segundos el asalto. En el mundo lo hubiera mandado al hospital, como mandé a varias personas al hospital, desgraciadamente. Me hubiera durado 1 segundo. Y yo decía, Señor, domíname. Espíritu Santo, porque puedo ir a por él, Espíritu Santo. Y yo, Espíritu Santo, así, aguántame porque es ganas de ir, ¿verdad? Y después cuando iba con mi esposa, ¿verdad? Y yo lo miraba, y dentro como en la humanidad mía, sí me enfadé muchísimo. Porque estaba como diciendo, es que me tenía que llevar aquí en el collar sus 2 orejitas aquí, conmigo. Y me hubiera divertido. Pero decías, no, Señor, pero no puede ser como antes, ¿verdad? Antes, la pastora habría dicho, antes no me hubiera durado nada. Además, me hubiera metido en medio todos los padres aquellos, me hubiera liado a aguantar a todos. Me daba igual. Yo estuve en peleas donde hubo puñaladas, tiros, hubo de todo en las discotecas, muchísimas veces. Y me daba igual, llegó un momento que me daba igual todo. Me da igual la vida que morir, que me daba igual. Estaba tan enojado contra el mundo, estaba tan odioso contra todos, que me daba igual, en serio, me daba igual. No tenía miedo, me daba igual. Gracias a Dios no me encontré otro que era la horma de mi zapato, que hubiera sido peor, ¿verdad? Pero yo dije, gracias Señor, porque hay algo dentro de nosotros que nos paraliza, ¿verdad? Hay algo en nosotros que nos da esa paz en medio de estas circunstancias, ¿verdad? Difíciles, y dice, cambien de manera de ser y de pensar. Y yo dije, si no hubiera cambiado de manera de ser y de pensar, tendría que ponerse las nuevas. Dice, así podrás saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y dice, cambien de manera de ser y de pensar, porque así pueden saber lo que Dios quiere. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, no podremos conocer la voluntad de Dios. Si no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, no es culpa de Él, es que nosotros no estamos hablando su lenguaje, es que nosotros no estamos siendo transformados por medio de la palabra. ¿Por qué venimos aquí un día de Nochebuena? ¿Por qué venimos aquí, verdad, que se está tan calentito? ¿Por qué venimos aquí los domingos por la mañana? Porque hemos entendido, verdad, que hemos cambiado nuestra forma y nuestra manera de pensar y de ser, y ahora necesitamos venir a este lugar a adorar al Señor. Amén. Por eso es que usted está aquí, porque usted ha entendido, porque usted por medio de este libro ha sido transformado, ha sido renovado y ahora entiende la voluntad de Dios para su vida. Amén. Porque a veces nuestra manera de ser nos impide conocer la voluntad de Dios. Todos tenemos una manera de ser. Todos tenemos una manera de ser y de pensar. Pero la palabra del Señor dice, o ustedes todos, y el pastor el primero, porque era el peor de todos, dice, se acoplan a esta manera de pensar, o yo no puedo mostrarme a sus vidas. Yo no puedo enseñarle lo que yo quiero. ¿Se imaginan que yo fuera como fuera en el mundo, que Antonio fuera como era en el mundo? Otra piececita de museo también que era Antoñico. Una pieza de Belén, ¿era más bueno?
¿Se imaginan a Iván también? O Antonio, o a Tony también, que era jefe de bandas también. Otro pieza de museo. Con la cara de bueno que tiene, ¿verdad? Y era más malo que un dolor. ¿Se imaginan a Rafa, que está allí con su gafica, haciéndose el bueno, que está casado? ¿Se imaginan a Rafa, que estuvo 14 años en la heroína? 15 años en la heroína. 15 años en la heroína, Rafa. ¿Se imaginan que cada uno de nosotros fuéramos como antes fueran? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Por qué nos llevamos más o menos bien? Hay algunos que siempre ven problemas todos los días en la iglesia, ¿verdad? Y hay otros que ya pasan. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada por medio de la palabra del Señor. Porque si no, Eduardo, otra pieza de museo. Su madre decía que era muy bueno, ¿verdad? Pues su madre no lo conocía bien. Pero gracias a Dios que hemos sido transformados. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ese es el milagro más hermoso que a mí me sorprende. Que la gente venga a este lugar. A mí no me sorprende tanto que un paralítico se levante o que un muerto sea resucitado, como que la palabra del Señor nos vaya transformando día a día, día a día. Amén. Y ver personas como Rafa, como Antonio, como Leo Carlos, que también ahí se hacen los buenos, ¿verdad? Pero también eran sus piezas. Tienen carita de bueno, ¿verdad? De no haber roto un plato, pero han roto vajillas enteras. La palabra del Señor, por medio de la sangre de Jesús, ha hecho una transformación a nuestras vidas. Amén. Ya no somos iguales. Ya no debemos ser iguales, ¿verdad? Y el derramamiento de la sangre de Jesús trajo el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento de la sangre de Jesús. Me llama la atención que en la sangre de Jesús dice fue derramada. Fue derramada. Pero ¿saben qué? También me di cuenta que el Espíritu Santo fue derramado. Así como la sangre de Jesús fue esparcida, derramada, volcada sobre cada uno de nosotros, nos bañó la sangre de Jesús para limpiarnos. Así dice la promesa del Padre. También decía que iba a derramar el Espíritu Santo, dice, sobre hijos, sobre hijas, sobre siervos y sobre siervas. Eso dice Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Has visto? Dice derramaré. Es decir, pondré mi espíritu, dice derramaré. Como un río de agua viva, como una ola del Espíritu donde todos nos sumergimos en esa ola del Espíritu. Dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Algunos piensan que los perros van a hablar en lenguas también, como dice, sobre toda carne. Pero está hablando del hombre, ¿verdad? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Esta lectura se refiere al derramamiento del Espíritu Santo que va a haber en estos últimos días. Amén. En los últimos días. ¿Y qué quiere decir derramamiento? Y busqué en el diccionario. Y quiere decir verter, chorrear. Y viene de la palabra hebreo que significa shafak. Verter, chorrear en abundancia, ¿verdad? Y cuando dice sobre toda carne, dice sobre todos, sean judíos o sean griegos. Amén. Sobre la casa de Israel o sobre aquellos que pensaban que solamente ellos. No, sobre nosotros también. Sobre cada uno de los que hemos sido injertados en la familia de Cristo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, sean americanos, sean italianos, sean franceses, sobre toda carne, dice el Señor. Y esta promesa todavía sigue vigente. Eso dice Hechos 2, 38, 39. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!